Buenos días, niños y niñas. Hoy, continuando con el análisis de los cuentos, literatura de ficción, vamos a tratar la parte de los personajes. Entonces, vamos a comenzar ya. Bueno, primero tenemos que saber qué son los personajes. Los personajes son quienes le dan actividad, movimiento y vida a los cuentos. Son a quienes les pasan las cosas, quienes hacen cosas o piensan cosas en el cuento. Pueden ser personas, animales o cosas. Habíamos visto que el cuento tiene una estructura, que tiene un comienzo, que tiene una parte media y que tiene un final. Además habíamos visto que el cuento tiene un ambiente, es decir, dónde y cuándo el cuento se desarrolla, pasa la historia del cuento. Pero ahora necesitamos la parte que actúa ese cuento, la parte a quien le pasan las cosas, quienes, quienes son la parte viva de ese cuento, porque si no simplemente tendríamos algunas fotografías, pero no tendríamos cómo se desarrolla la historia si no tenemos personajes. Entonces es lo importante de los personajes, que son la vida de los cuentos. Y pues es muy importante que, como estamos tratando literatura de ficción y en particular el cuento, los personajes pueden ser personas, animales o cosas. Estos personajes, de acuerdo a su importancia en la trama, es decir, en la historia, se pueden clasificar de dos formas. Pueden ser principales y secundarios. Vamos a ver la división de personajes principales y secundarios. Los personajes principales. Los personajes principales son los personajes que más aparecen activamente en el cuento. Son los líderes de la trama, es decir, de la historia, y a quienes les pasan las cosas más importantes en la historia. Entonces, los personajes principales son los que más aparecen en el cuento, son a los que le pasan la historia principal del cuento. Ellos son realmente los personajes más importantes dentro del cuento porque están en todo el cuento y con ellos desarrollamos la trama o historia del cuento. De acuerdo, de acuerdo a, sí, a sus características de personalidad, los podemos clasificar en dos. Los personajes principales pueden ser protagonistas cuando son los buenos de la historia, cuando son los buenos del cuento. Y los personajes son antagonistas cuando son los malos del cuento. Como vemos en esta fotografía, en esta ilustración tenemos a Caperucita Roja y el lobo. En este caso, Caperucita, que es el personaje bueno, el personaje principal bueno, sería la protagonista. Y el lobo, que es el personaje principal malo, sería la antagonista. Entonces, personajes principales buenos, protagonistas. Personajes principales malos, antagonistas. Vamos a continuar. Los personajes secundarios son los personajes que aparecen en la trama, es decir, en la historia, ocasionalmente, en algunas ocasiones, y aunque participan en la historia, no son los más importantes. Es decir, los personajes secundarios aparecen pocas veces en la historia y la historia no es acerca de ellos. La historia principal de nuestro cuento no es acerca de ellos. Aquí tenemos la fotografía de Caperucita con su mamá. En este caso, Caperucita es el personaje principal porque la historia es acerca, la trama es acerca de Caperucita. ¿Qué le pasa a Caperucita cuando va a entregar esta canasta a donde la abuelita? Y el personaje secundario que solo aparece al principio de la historia es la mamá de Caperucita, que aparece solamente mandando a Caperucita a que lleve la canasta a su abuelita. Entonces los personajes secundarios son aquellos que no salen todo el tiempo, sino salen pocas veces y su importancia es solamente mientras aparecen en el cuento y la historia no es acerca de ellos, solamente aparecen poco y no son los más importantes. Continuemos adelante. Los autores usan palabras para darle vida a los personajes y contar su historia y narrar sus acciones. Y que así los lectores, es decir, nosotros, sentamos que a los personajes como si fueran reales en la historia. Cuando estamos leyendo una historia de ficción, nosotros
podemos llegar a pensar, por lo que escribió el autor, que esos personajes son reales, pero realmente solo existen en la ficción, es decir, en nuestra cabeza y en los libros. Los personajes tienen dos tipos de características que los identifican y los individualizan. Los personajes son individuales, es decir, que por las características, por la cómo lo escriben los autores, uno puede identificar y diferenciar un personaje del otro. ¿Y por qué lo diferencia? Porque tienen dos características principalmente. Miren, a este lado de esta gráfica tenemos las características externas de los personajes. Estas son los dos tipos de características, las externas que tenemos al lado izquierdo y las características internas. Entonces, los personajes en los cuentos y en la mayor parte de la ficción tienen características externas, que es lo que podemos ver del personaje, lo que vemos por fuera del personaje. Y también tenemos las características internas, que es lo que piensa y los sentimientos de ese personaje. Pero vamos a verlos uno a uno. Empecemos con las características externas. En cuanto a las características externas, es la descripción de la apariencia del personaje, es decir, cómo se ve ese personaje, cómo se ve o cómo se escucha, porque también incluye sus palabras, el tono de voz. A veces pueden tener un tono de voz agudo o pueden tener un tono de voz muy grave. Entonces esa es la parte que vamos a describir. Incluye sus expresiones faciales y cómo actúa, es decir, sus acciones. Por ejemplo, podemos decir en sus expresiones faciales que siempre está sonriendo, ¿no? Que tiene una cara amable o que tiene una cara de estar enojado siempre. Y en sus acciones, cómo camina, por ejemplo, camina muy rápido, tiene unas piernas muy largas, tiene el pelo de cierto color. Miremoslo aquí. Aquí dice que describe su cabello, por ejemplo, cabello largo, cabello corto, rubio, negro, castaño. La ropa, hay muchos personajes que en los cuentos utilizan siempre la misma ropa. El ejemplo es Caperucita Roja, que siempre utiliza la misma ropa, que es la capa roja. La estatura, si son altos o son bajos. La cara, si su cara es redonda, alargada, si siempre tienen su cara feliz o tienen su cara triste. Y sus acciones. Bueno, entonces, ¿cómo camina? Camina lentamente, se levanta lentamente, lo hace rápidamente, camina con pasos grandes. Eso son las características externas de los personajes. No olvidemos que externo quiere decir afuera, ¿ok? Afuera. Las características externas son las características de afuera de los personajes. Vamos a continuar con el siguiente, que son las características internas. Las características internas describen la personalidad de los personajes, su parte interna, es decir, sus pensamientos y sentimientos y palabras. Podemos decir que algunos personajes son valientes, pero valientes ya es un pensamiento y un sentimiento, ¿ok? Y cómo actúa ese personaje, cómo dice sus palabras, cómo reacciona ante las cosas. Entonces, eso es parte de las características internas del personaje. Vamos a ver algunos ejemplos de los rasgos del carácter. También a esta parte interna le llaman rasgos del carácter, pero para nosotros lo vamos a llamar características internas del personaje. Entonces los personajes pueden ser todos estos. Todo esto que ustedes ven aquí pueden ser los personajes y más. Los autores utilizan este tipo de adjetivos para definir las características internas del personaje. Pueden ser agresivos, crueles, mandones, ahorradores, curiosos, nerviosos, amable, desordenados, ordenados, aplicado, distraído, sano, aventurero, divertido, sociable, cariñoso, egoísta, tímido, charlatán, feliz, vago, creativo, generoso. Y hay muchas más. Yo podría aquí también añadir amistoso, deportista, porque hay muchas características. Entonces, tengan en cuenta que estas son solo algunas. Estas no son todas las palabras que podemos utilizar para definir la personalidad de los personajes, o estos también se pueden aplicar a las personas en el mundo real. Vamos a continuar. Aquí tenemos unos ejemplos
de unos párrafos que definen los rasgos de personalidad de algunos niños, como ejemplo. Entonces, en el número 1 tenemos: nadie quiere jugar con Laura porque siempre está diciendo a los demás lo que tienen que hacer y no escuchan las ideas de nadie. ¿Qué rasgo define mejor la personalidad de Laura? ¿Despiadada, responsable o mandona? Entonces lo que vamos a ver es analizar. Laura, desde aquí, siempre está diciendo a los demás qué tienen que hacer y no escucha las ideas de nadie. Pues a mí me parece que despistada no es. Despistada es alguien que no presta atención. Responsable es alguien que siempre hace su trabajo y es muy bueno cumpliendo con todo lo que tiene que hacer. Tampoco mandona. Mandona quiere decir que siempre quiere que los otros hagan lo que ella quiere, que quiere mandar a los otros niños. Entonces yo escogería que Laura es una niña mandona porque siempre está diciéndole a los demás qué tienen que hacer y no escucha las ideas de nadie. Vamos con el número 2. Cuando Juan llega a casa después de clase, hace los deberes y estudia. Después ayuda a su madre a barrer la casa y preparar la cena. ¿Qué rasgo define mejor la personalidad de Juan? Honesto. Honesto es una persona que siempre dice la verdad. Puede que Juan lo sea, pero aquí en el texto no nos dice nada acerca de que siempre dice la verdad y actúa con la verdad. Pero responsable. Responsable, como habíamos dicho, es una persona que siempre cumple con sus deberes. Ya ves, y mira, después de clases hace los deberes y estudia después. Además, Juan ayuda a su mamá a barrer la casa y a preparar la cena. Para mí, Juan es una persona responsable. Entonces, Juan es una persona responsable porque hace los deberes al llegar a casa y estudia. Además, ayuda a su mamá a barrer la casa y a preparar la cena. Y bueno, charlatán no es, porque charlatán es alguien que está diciendo, hablando mucho y dice cosas que no son verdad. Ok, vamos a continuar con el otro. Los otros los van a resolver ustedes posteriormente. Y hoy la tarea, el que estoy mandando, los deberes que estoy mandando sobre personajes, van a incluir 4 de estos y ustedes van a tener la oportunidad de desarrollarlos por ustedes mismos. Entonces, aquí tenemos otro tipo diferente de, de, de actividad, que también voy a enviar 4 para que lo hagan en la casa, 4 fotografías. En este caso no tenemos un texto, no tenemos un párrafo, sino que vamos a tener que decir qué rasgo de personalidad y sentimientos se ven reflejados en la imagen, es decir, en esta fotografía. Yo, por ejemplo, puedo decir que la niña, en la número 1, la niña está estresada y desesperada por algo que le sucedió. ¿Ya ven? Yo creo que esta niña se está jalando el pelo, está desesperada, está estresada, o puedes decir también está malhumorada. ¿Ok? Y eso es lo que vas a tener que escribir en una oración completa. Entonces, la niña de la fotografía está estresada y malhumorada. En este caso, vamos a ver la número 2. Este niño está comiendo y tiene su pulgar hacia arriba. Lo que quiere decir es que está bien. Yo diría que el niño de la fotografía número 2 está feliz y contento. Además de sano, porque sano quiere decir que está bien de salud y yo lo veo bien de salud y además está comiendo sus vegetales. Yo creo que está sano, feliz y sano. El número 3. Estos niños con estas lupas o lentes de amplificar, yo creo que estos niños, cuando uno busca respuestas a las cosas, es curioso. Entonces yo diría, los niños en la fotografía son curiosos. ¿Ok? Vamos a continuar adelante. También, como hemos venido en toda esta serie de el cuento, hemos estado utilizando los organizadores gráficos. En este vamos a ver el organizador gráfico de las características de los personajes. Entonces, lo primero es que aquí arriba tiene un título. Y aquí en el título vamos a escribir el título del libro o del cuento que estamos leyendo.
Aquí abajo escribimos nombre del personaje, en el que está en amarillo. En el que está en naranja vamos a escribir las características internas, es decir, características de la personalidad. En el otro naranja vamos a escribir características externas, es decir, lo que podemos ver por fuera de ese personaje. Si es alto, si es bajo, si es rubio, si tiene el pelo largo, si tiene el pelo corto, si los ojos son grandes o pequeños. Y aquí en esta parte que está en verde, respuesta a los acontecimientos, es decir, cómo este personaje responde a lo que le pasa en el cuento. ¿Ok? Esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Hoy estamos trabajando con el ejemplo de Caperucita Roja y el Lobo. Así se llama nuestro libro, Caperucita Roja y el Lobo. El nombre del personaje va a ser Caperucita. ¿Cuáles son las características externas de Caperucita? Empecemos con las externas, que yo pienso que son las más fáciles porque es lo que podemos ver de ese personaje. Entonces, es una niña de estatura baja, de pelo color café y largo. Siempre vestía una capa de color rojo. Eso es lo que yo puedo anotar. Ustedes pueden anotar muchas más cosas de acuerdo a lo que ustedes vean del personaje o de la descripción que tengan. Ahora vamos con las características internas. Yo digo que Caperucita Roja es una niña feliz, alegre, traviesa. Traviesa, sí, traviesa porque ella no le hizo caso a su mamá. Porque cuando la mamá le había dicho que no se fuera con el lobo, que ni siquiera hablara con el lobo, y ella se puso a jugar con el lobo y tuvo problemas por eso. Crédula. Crédula quiere decir que cree todo lo que le dicen. Crédula, Caperucita es crédula porque le creyó al lobo las mentiras que le dijo y eso le trajo muchos problemas. Y también pienso que es valiente. Vamos a explicar esto. Las respuestas a los acontecimientos. Entonces, ¿cómo respondió a las cosas que le pasó Caperucita? Es decir, ¿qué hizo cuando empezó a tener los problemas en nuestra historia? Primero fue traviesa al no hacerle caso a su mamá y se metió en problemas por creer los engaños del lobo, pero al final se portó muy valiente y pudo salvarse del lobo y salvar a su abuelita. Entonces, para mí, ella al principio fue traviesa y se metió en problemas. Además fue crédula porque le creyó los engaños al lobo, pero al final se portó muy valiente y pudo sacar a su abuelita de problemas y salvarse ella misma. Entonces, este es el organizador gráfico de los personajes, niños, y con este es donde vamos a trabajar algunas veces, pero también podemos trabajar con este. Este es un poco más sencillo y este solamente es tomar el personaje, escribir aquí arriba el nombre del personaje y podemos escribir los rasgos positivos y los rasgos negativos. Por ejemplo, envidioso, un rasgo negativo. Generoso, un rasgo positivo. Aquí rabioso, un rasgo negativo. Amistoso, un rasgo positivo. Mandón o mandona, un rasgo negativo. Y aquí un rasgo positivo. Bueno, niños, con esto doy por terminado la parte de los personajes del cuento. Espero que hayan entendido y espero que si tienen alguna pregunta, pueden volver a ver el cuento. O si no, me pueden escribir por Microsoft Teams y me pueden hacer las preguntas que tengan. Pero lo importante es que vean este video. Es muy importante que si no entendieron algo, lo vuelvan a ver, ¿ok? El video lo pueden ver tantas veces lo quieran o las veces que lo necesiten. Gracias y que tengan un muy buen día.